Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver cómo muchas veces participamos contradiciendo una petición que Jesús le hizo al Padre. Vamos a ver de qué forma tú y yo participamos en contradecir esta petición. Vamos a ver cuál es la consecuencia de no tener cuidado con cuando descuidamos la actitud con la cual estamos haciendo las cosas. Y vamos a ver qué es aquello que hoy tenemos que nos advierte cuando nos hemos alejado de una actitud humilde. ¿Qué es eso que nos permite reconocer e identificar cuando nos hemos alejado del carácter de humildad que la Escritura demanda que haya en nosotros? Entonces, ese es más o menos el mapa del sermón para que vayas ubicando los puntos mientras vamos desarrollándolo. Y acompáñame a darle lectura. Filipenses capítulo 2, versículos del 3. Me voy a detener en el 8, ¿no? Entonces, Filipenses 2 del 3 al 8. Filipenses 2 del 3 al 8. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y me voy a detener ahí, pero acompáñame a orar para continuar. Mi Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor, como cantábamos ahorita, Señor, nuestra vida sería diferente, Señor. No sé en qué sentido, pero estoy convencido de que no sería lo que hoy es. Y aun cuando tú tienes mucho trabajo que realizar en cada uno de nosotros, Señor, podemos voltear atrás y ver lo que tú has hecho. Voltear atrás y poder ver tu mano y tu fidelidad y cómo has guiado nuestros pasos, Señor, para atraernos primeramente hacia ti y después para colocarnos en el centro de tu voluntad, Señor, y eso es hermoso, Padre, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Y esa es nuestra esperanza y nuestro consuelo, el saber que el día de mañana no seremos lo que hoy somos, pero hoy no somos lo que éramos ayer. Entonces, gracias, porque solamente es por ti, Señor. No podemos atribuirnos ningún mérito, no podemos gloriarnos en ningún sentido, sino simplemente reconocer que ha sido tu mano y tu fidelidad obrando cada día en nosotros, Padre. Así que tuya es la gloria, la honra, el honor, la majestad, el dominio, el imperio, Señor. Y te reconocemos y te alabamos y te exaltamos por eso. Permítenos rendirnos ante tu autoridad, Señor, y vivir conforme a eso, conforme a tu autoridad, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién le gusta ser contradicho? ¿A quién le gusta que lo contradigan? No sé, que des una orden, que des una indicación, que sea clara, que sea precisa, que le digas a la persona el cómo hacer determinada cosa y que la persona que recibe la instrucción termina haciendo algo, si no totalmente diferente, sí diferente al como tú se lo pediste que lo hiciera. ¿A alguien le gusta eso? No. Especialmente
los que están en una posición de liderazgo, de autoridad, obviamente se espera que se lleve a cabo aquello que se planificó, que se lleve a cabo aquello como se planificó y se esperaba que se hiciera, ¿no? O que cada idea que propongas, ¿no? De repente haya alguien que tenga una objeción que contradiga aquella idea que propusiste, ¿no? ¿A quién le gusta eso? A mí no, creo que son de las, bueno, entre muchas otras cosas, pero creo que son de las cosas que, ¿no? Que proponga algo y de repente diga, no, pero es que, ¿no? Hace un tiempo veía un programa de televisión, obviamente de comedia, ¿no? Y creo que estaban planeando una fiesta, algo así, ¿no? Y el anfitrión de la fiesta proponía ciertas cosas para comer, ¿no? Y otro personaje, ante cada propuesta decía, no, lo que quieras, menos eso, ¿no? Es decir, si la persona decía, ¿por qué no damos pozole? La persona decía, no, lo que quieras menos pozole. Bueno, ¿por qué no damos guajolotes? No, lo que quieras menos guajolotes. Y así se la pasó, no sé cuántas veces, ¿no? Hasta que todos se enfadaron y terminaron corriéndolo y sacándolo de la planeación. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que se nos contradiga, o generalmente no nos gusta ser contradichos. Ahora, te hablo de esto porque si analizamos los últimos momentos de la vida ministerial de Jesús, lo vamos a encontrar en Juan 17 orando antes de ser arrestado y crucificado. Y en su oración Jesús le pide al Padre por sus discípulos y por todos los que habían de creer en Jesús a causa del testimonio de ellos. Y esto es lo interesante, si me puedes ayudar poniendo la otra, porque la petición de Jesús es que se mantengan en unidad, bajo un mismo sentir, bajo una misma fe, bajo una misma visión. Esta es una de las últimas peticiones que en su humanidad Jesús le hace al Padre. Padre, que aquellos que han de creer en mí se mantengan unidos. Que así como tú y yo somos uno, dijo Jesús, que también ellos sean uno. Es básicamente el núcleo, el corazón de la oración de Jesús en esa noche. Unidad. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. De ahí viene la palabra o el término Heis. ¿Alguien recuerda que tenemos un grupo llamado de esta forma? ¿Y qué es? Para unirnos. Y alguien, que no voy a decir quién, me dijo, ¿por qué no koinonía? Y le dije, ya está muy usada esa palabra, mejor Heis, que nos da justamente esta idea. Unidad, uno, de una misma pieza, de un mismo sentir, de una misma visión. Y la oración del Padre fue esa, que sean uno. Lo triste de esto es que a lo largo de la historia, esa petición ha sido contradicha por su iglesia a causa del egoísmo, los celos y las rivalidades que surgen entre sus propios miembros. Quiero que veas lo triste de esto. Su propia iglesia, aquellos por quienes Jesús estaba orando esa misma noche, se han encargado de contradecir la petición de Jesús a causa de los celos, el egoísmo y las rivalidades que surgen entre ellos. Ahora,
cuando hablo de iglesia, no solamente hablo de nosotros como comunidad, hablo de cada uno de nosotros en lo individual. Hablo de contradecir la petición de Jesús de mantenernos en unidad en el matrimonio, en el trabajo o en cualquier otra relación en la cual nos desarrollemos. De hecho, uno de los motivos que llevan a Pablo a escribir esta carta es el desacuerdo que existe entre Evodia y Síntique, y lo hemos hablado muchas veces mientras hemos estado estudiando esta carta, como entre estas dos mujeres que anteriormente habían colaborado con Pablo de una forma elogiable en predicar el evangelio, ahora se encontraban divididas y en un conflicto que, de acuerdo a lo que Pablo menciona, no han tenido la humildad suficiente, la humildad necesaria para resolver y genuinamente buscar la reconciliación. Y por eso Pablo en el capítulo 4, en el versículo 1, va a tener que pedirle a Epafras que intervenga para que ayude a resolver el conflicto que hay entre estas dos mujeres. Mira cómo lo dice versículo 4, versículo 1, versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Entonces, vemos a Pablo preocupado, vemos a un Pablo tratando de resolver este conflicto entre estas dos mujeres. Ahora, si te fijas, Pablo comienza esta sección, o el versículo 3 comienza Pablo exhortando a la iglesia a no hacer nada por contienda o por orgullo, como se traduce en algunas versiones, ni por vanagloria. Dice Pablo, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, dice Pablo, estimando a cada uno como superiores a él mismo. ¿Ves el contraste que hay? No hagan nada por contienda ni por vanidad o vanagloria, sino con humildad. Ahora, esta palabra humildad se compone básicamente de dos elementos. La palabra griega tapeinos, que es algo bajo, sin pretensiones o demandas, y fren, que quiero que pongas especialmente atención a esta palabra, porque más adelante la vamos a vincular con otra palabra que también vamos a ver, que es mente, pensamiento o una actitud interior. Mente, pensamiento o actitud interior. Entonces, literalmente, la traducción o el significado de la palabra humildad es una actitud baja, una actitud interior baja, sin pretensiones ni demandas o expectativas egoístas. Eso es, de manera general, a grandes rasgos, lo que la Biblia, lo que la visión de Pablo entiende como humildad. Una actitud interior baja, sin pretensiones ni demandas o expectativas egoístas. Ahora, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir que genuinamente vivimos de esta manera? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que intencionalmente buscamos bajar nuestras expectativas,
que intencionalmente buscamos la manera de bajar nuestras demandas, nuestras pretensiones? ¿Cuántas? Digo, personalmente, no. Al contrario, creo que por lo general, si algo nos caracteriza, es una actitud que nos lleva a demandar cosas. Es una actitud que nos lleva a demandar que se reconozcan, que se valore nuestro esfuerzo, a que se recompense o que se nos dé en proporción a lo que damos. Si algo nos caracteriza, es una actitud que busca imponer, que busca dominar, que busca tener el control, que busca siempre primero su comodidad, que busca siempre primero su bienestar antes que ceder. Eso es lo que por naturaleza nos caracteriza. Una actitud que demanda, que exige, que tiene grandes expectativas, pero no las de ceder. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No es de los deseos y las pasiones que hay en su interior? ¿No es de ahí de donde vienen todos estos conflictos, de esas exigencias, de esas pretensiones, de esas demandas, de esos deseos que en lugar de llevarnos a ceder, nos llevan a exigir? Y ojo, porque cuando Santiago escribe esto, no se lo está escribiendo a un grupo de no creyentes. Es decir, Santiago no le está diciendo de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes. No se los está escribiendo se me fue la palabra, a incrédulos. Es que como toda la semana he estado hablando en inglés, ya no es cierto. Santiago no le está hablando a incrédulos, le está hablando a cristianos, le está hablando a creyentes, le está hablando a personas que han decidido entregar su vida y que de hecho estaban siendo perseguidos. Y Santiago dice: hey, tengan cuidado, porque las guerras, los conflictos, las peleas, las divisiones nacen a partir de los deseos y las pasiones que hay en su interior. Y no estamos exentos de eso. Aunque hemos entregado nuestra vida a Cristo, aunque le hemos reconocido como Señor, como Salvador, muchas veces, quizás sin darnos cuenta o sin considerarlo, pero si hay algo a lo que nuestro corazón constantemente tiende a inclinarse a causa de nuestro pecado, es a manifestar una actitud dirigida por el orgullo y por la vanagloria antes que por la humildad. Ojo con eso. Por eso uno de los puntos que te marcaba en el mapa del sermón es: ¿qué pasa cuando no tenemos cuidado con qué actitud estamos haciendo las cosas? Porque sin considerarlo, porque sin darnos cuenta, tal vez, muchas veces nuestro corazón comienza a inclinarse y a manifestar una actitud dirigida por el orgullo y por la vanagloria antes que la humildad. Y quiero que veas lo peligroso de esto. Porque cuando hacemos las cosas bajo pretensiones
o demandas egoístas, en el momento en que esas pretensiones o esas demandas no son cumplidas, entonces comenzamos a llenarnos de resentimiento, comenzamos a llenarnos de queja, comenzamos a llenarnos de murmuración, de frustración, comenzamos a generar divisiones porque no se cumplieron mis pretensiones o las expectativas que yo esperaba que se cumplieran. Porque no se hizo lo que yo quería. Porque no recibí el reconocimiento que merezco. Porque no fui tomado en cuenta. Porque me pidieron dar algo que yo no esperaba dar o que yo no quería dar. Y te repito, cuando nuestras expectativas no son llenadas, cuando nuestras pretensiones y demandas egoístas no son cumplidas, comenzamos a llenarnos de todo eso. Dice Pablo, de los pecadores, yo soy el primero, ¿no? Y hace muchos años atrás, y de hecho ya ni me acordaba, pero mientras estaba preparando esto, vino a mi mente esto que sucedió. Pero hace muchos años atrás, a mí y a otras personas, nos pidieron que preparáramos unas actividades o unas dinámicas para una actividad que iba a haber, ¿no? Y para preparar, tener listas esas dinámicas, pues tuvimos que invertir de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestra creatividad, porque teníamos que ver qué iba a funcionar, qué no iba a funcionar, cómo iba a funcionar, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? No, es que es mucha gente y si lo hacemos así se va a hacer un caos. Entonces estuvimos pensando en cómo adecuar ciertas dinámicas, etcétera, ¿no? Y el día del evento simplemente llegó alguien y nos dijo: oye, me pidieron que hablara con ustedes para que me ayuden con algunas cosas que necesito para poder hacer las actividades que me pidieron que trajera. Y necesito no sé qué, y que tú hagas esto, y que tú cheques que esto se haga así, y que tú me ayudes agarrando esto, y que tú des estas indicaciones, ¿no? Y si soy honesto contigo, en mi mente, en mi interior, yo estaba furioso. Porque ¿cómo era posible que nos encargaran algo que nos llevó tiempo, que nos llevó recursos, que nos llevó sentarnos a planear, a planificar, y que de repente llegara alguien y nos dijeran: ¿saben qué? Aquí estamos. Y en mi mente yo estaba diciendo: ya no vuelvo a participar, no vuelvo a hacer nada, ¿no? Que hagan ellos lo que trajeron, y ya sabes. Y si me conoces un poco, si convivimos un poco, sabes de repente este tipo de actitudes que Dios ha estado trabajando, ¿no? Y obviamente el resto de la actividad, el resto del día, de la mañana, mi actitud y mi ánimo se convirtió en queja, se convirtió en resentimiento, se convirtió en amargura en contra de personas que ni siquiera tenían nada que ver, que ellos simplemente llegaron a ayudar, a servir, alegres, ¿no? Y traemos estas actividades y yo... Y ellos ni en cuenta. ¿Sabes? Una actitud humilde en mí, una actitud como la que Pablo habla aquí, me hubiera llevado a decir algo como: oye, qué bueno que vas a participar,
Qué bueno que puedes sumarte con las actividades que trajiste. Mira, nosotros también teníamos algo preparado, pero no hay problema. Las podemos utilizar después. O si es necesario, las podemos complementar y hacer, o sea, si se necesita que usemos nuestras actividades, pues las podemos usar también y así las complementamos. No pasa nada. ¿Cómo te ayudamos? Pero tristemente, y hoy lo reconozco y con mucha pena lo digo, y te repito, ni siquiera me acordaba de esto hasta que estaba preparando y meditando en esto, ¿no? Y como siempre digo, Dios me daba mi sapecito espiritual, ¿no? Y tristemente mi reacción no fue esa. Tristemente mi reacción fue una reacción controlada por una petición, una pretensión y una demanda egoísta, y no por la humildad. ¿Por qué? Porque cuando no estamos atentos, nuestro corazón inmediatamente comienza a inclinarse en dirección contraria a la humildad con la que Pablo nos está exhortando a hacer todas las cosas. No hagan por vanagloria o por contienda, sino con humildad, con una forma de pensar interior que cede, con una forma de pensar interior que baja sus pretensiones, que baja sus expectativas. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque al hacer las cosas bajo un corazón lleno de pretensiones y demandas egoístas, hay espacio para que empiecen a brotar todo tipo de raíces de frustración, de celos, de rivalidad, de amargura, de división, de contiendas. Y el problema con esto, el problema de dejar que nuestro corazón se llene de estas cosas, es que nuestra vida se va volviendo cada vez más pesada. Nuestra vida se va volviendo algo cada vez más difícil de llevar por todo el peso que venimos cargando en nuestro interior. Es como si nos pusiéramos una mochila y comenzáramos a llenarla con piedras. Orgullo, rivalidad, celos, contiendas, amargura y todas esas cosas, venirlas cargando. Y de repente nuestra vida comienza a sentirse pesada. Y de repente nuestro matrimonio comienza a hacer algo que en lugar de disfrutar, comienza a doler. El ministerio comienza a doler. La relación o cualquier tipo de relación en la que nos involucremos por estar cargando esas cosas en nuestro interior comienzan a doler. Y en lugar de ser algo en lo cual podemos encontrar deleite y gozo, es algo que termina lastimándonos. Entonces no es nada más el problema, no es nada más hacer las cosas con orgullo, con vanagloria, sino que eso nos lleva a generar todo tipo de raíces de frustración, de celos, de rivalidad. Y el problema de eso es que nuestra vida comienza a volverse más pesada. ¿Ves cómo no se queda en un solo nivel, sino que va escalando? Pero por el contrario, cuando vivimos y hacemos las cosas
revestidos bajo esa humildad, vamos siendo libres del peso y nos volvemos más ligeros, permitiendo que entonces haya espacio para lo contrario. Cuando hacemos las cosas con la humildad de la cual Pablo nos habla, comienza a haber espacio para que empiecen a surgir raíces de gozo, de gracia, de genuina reconciliación, de genuina unidad. Cuando nos despojamos de todo ese peso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Librémonos de todo peso. ¿Te das cuenta? No solamente es despojarnos del pecado, sino de todo peso, de todo aquello que ya no deberíamos de estar cargando en nuestro interior, de todas aquellas raíces que hemos permitido que se formen en nuestro interior a causa de nuestro egoísmo, a causa de la vanagloria con el que hemos hecho las cosas. Por eso, versículo 5 y 6 y 7 y 8, Pablo va a poner la humildad como ese elemento de carácter que debe de abundar en nosotros, como lo hubo también en Jesús. Que haya en ustedes, dice Pablo, el mismo sentir, el mismo ánimo, la misma actitud que hubo en Jesús. Y es interesante porque esta palabra sentir es la palabra griega phroneo, que nace o se deriva de la primera palabra o la segunda palabra que te dije que pusieras atención, que es frené. De ahí viene la palabra phroneo, que es una manera de pensar profunda y arraigada. Una manera de pensar profunda y arraigada. Eso quiere decir, al ser una manera de pensar profunda y arraigada, quiere decir que no habrá algo o alguien que nos haga que nos movamos de esa forma de pensar. Así es como pienso. Esta es mi convicción y nadie me va a mover de ahí, o nada me va a mover de eso. Y creo que ya entendimos, lo vimos semanas atrás en Filipenses, pero ya vimos cuál es este concepto de estar arraigados. Es echar raíces profundas de tal manera que si viene algo no pueda arrancarnos. Y es eso. Cuando Pablo habla de sentir, es algo tan profundo, es algo tan arraigado que difícilmente vamos a movernos de esa forma de pensar. John Stott, un pastor anglicano, mencionó eso: la humildad es la mayor y la más esencial de todas las virtudes cristianas. Sin humildad no hay verdadera santidad. Sin humildad, como lo mencionaba anteriormente, hay espacio para toda clase de celos, de amargura, de frustración, de resentimientos, de división. Por eso dice Pablo: haya en ustedes este sentir que hubo en Jesús. Porque sin humildad el resto de cosas no puede sostenerse. Entonces, cuando Pablo habla de sentir, no habla simplemente de sentimientos superficiales o emociones externas. Habla de una actitud y una forma de pensar que es intencional y que nos lleva a actuar conforme a la misma mente de Jesús,
sin importar las circunstancias. Eso es la humildad. Reflejar la misma mente de Jesús sin importar las circunstancias. Y sabes, fue a través de la humildad que abundó en la mente y en el corazón de Jesús que se despojó, dice Pablo, de sí mismo. Y que teniendo una naturaleza divina, decidió no aferrarse a ella. Que teniendo una naturaleza divina que le hacía estar completamente rodeado de gloria, de alabanza, de majestad, una naturaleza divina que le revestía de poder, de autoridad, de adoración, no se aferró a ella, ni exigió sus derechos, sino que se despojó y se vistió de humanidad. Y bajo esa humanidad, dice Pablo, Jesús no vino con pretensiones elevadas o exigencias demandantes y egoístas. Bajo esa humanidad, dice Pablo, se vistió de siervo. Porque yo no he venido, dijo Jesús, a ser servido, sino a servir. Y aun cuando a causa de nuestro pecado le ofendimos, aun cuando a causa de nuestro pecado le hemos menospreciado y estábamos en una posición como enemigos, esa humildad que envuelve en su ser lo llevó a no mirar, como dice Pablo, por lo suyo propio, sino que actuó a nuestro favor y para nuestro bien. Y eso llena mi corazón de alabanza y adoración. Saber que el Dios de los cielos, el Dios eterno, el Dios revestido de humildad, despojándose de sí mismo, actuó a mi favor y para mi bien. Por eso dice Jesús en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan, dice Jesús. Y me llama la atención esta palabra, aprendan, porque la humildad no es algo que de manera natural se da en nosotros. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y chécate cuál es la promesa que hay cuando aprendemos la mansedumbre y la humildad de Jesús. Hallarán descanso para su alma. ¿Te das cuenta de dónde vienen los pleitos, las guerras, los conflictos entre ustedes? Dice Santiago, de su interior. Y Jesús dice, cuando son mansos y humildes, hay descanso. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir cansado? ¿Quieres vivir agobiado? ¿Quieres vivir en constante frustración? ¿Quieres vivir cargando todo ese resentimiento sobre tus espaldas, toda esa falta de perdón sobre tus espaldas? ¿O quieres hallar el descanso para tu alma que puedes encontrar cuando aprendes de la humildad de Jesús? Porque sin esa humildad estaremos constantemente aferrándonos a nuestros propios deseos. Sin esa humildad constantemente estaremos buscando lo nuestro, como dice Pablo, exigiendo que nuestras expectativas egoístas sean cumplidas, a que no se nos contradiga, esperando a que siempre nos digan sí a lo que demandamos. Y sabes, mientras estudiaba y preparaba esto y venía a mi mente este episodio del cual ya te platiqué, el Espíritu Santo inquietó mi corazón y me hizo ver que no fue ni el tiempo,
que no fue ni el recurso, que no fue ni las horas que estuvimos sentados planeando lo que se iba a hacer, lo que realmente valoraba, ¿no? Y que por eso mi molestia, lo que realmente había afectado en mi interior es que no se dijera: ah, qué buenas actividades nos puso Quique, ah, qué divertido nos la pasamos durante ese tiempo. Eso fue el detrás de mi frustración y mi queja y mi enojo. El que no se reconociera lo que yo había hecho. El que no se me dijera: gracias, Quique, por planear estas actividades. Lo apreciamos. ¿Te das cuenta? Porque cuando anteponemos nuestras demandas y nuestras pretensiones egoístas, ese es el resultado. Y quiero que medites en esto, pero ¿cuántas veces por no estar atento a la actitud con la que estamos interpretando y haciendo las cosas, hemos dejado que elementos como el gozo, como la paz, como el contentamiento simplemente se diluyan de nuestras manos? ¿Cómo se vería tu matrimonio? ¿Cómo se vería tu ministerio? ¿Cómo se vería cualquier relación en la cual hoy estás involucrado si todas las cosas las hicieras bajo ese sentir de humildad que hubo también en Jesús? ¿Se vería exactamente como hoy se ve o habría muchas cosas que cambiarían? Y mientras preparaba esto, te digo que Dios me da duro cada vez que estoy preparando, y mientras preparaba esto pensaba: sería increíble que pudiéramos tener un sensor que nos indicara cuando nuestro corazón se está inclinando hacia esa actitud egoísta y de vanagloria, ¿no? Y que empezara a sonar en nuestro interior de ti, 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 cuidado con esto, ¿no? Así como los carros cuando se les desajusta una llanta, ¿verdad? Que le prende ahí el tablero, que así fuera con nosotros. Pero Dios inquietaba mi corazón y me llevaba al entendimiento y me decía: aquí que tienes algo más glorioso que un sensor. Tienes al Espíritu Santo con el que fuiste sellado, habitando en ti, advirtiéndote justamente de esas cosas. Quique, eso que dijiste fue arrogante. Quique, el que llegaras y demandaras que eso estuviera listo, estuviera hecho, el que se viera de tal forma, no estuvo bien. El problema es que muchas veces nuestra relación, ojo con eso, nuestra relación con el Espíritu Santo es tan escasa, es tan fría, que terminamos volviéndonos insensibles a su voz y por consecuencia ignorando sus advertencias. Pero sabes, Jesús lo cambia todo, y la buena noticia es que hoy podemos venir y en genuino arrepentimiento pedirle al Espíritu Santo lo que David le pidió en el Salmo 139. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examíname, pruébame, muéstrame si hay camino de perversidad. Muéstrame qué cosas estoy haciendo con un corazón inclinado hacia el orgullo.
¿Qué exigencias tienen como raíz el egoísmo y la arrogancia? ¿Qué demandas estoy esperando que sean cumplidas, pero cuya raíz son los deseos egoístas que abundan en mi corazón? Entonces, ¿por qué no meditamos en eso? Y mientras pasan los chicos de la alabanza, te tomes un momento ahí y vamos a tomar también la Santa Cena, recordando que Dios se despojó de sí mismo y estando en su humanidad se hizo siervo, para que hoy nosotros, ojo, no te distraigas, Jesús se hizo siervos para que hoy nosotros podamos tener también el mismo sentir que hubo en Él. Entonces, revestidos de esa humildad, ¿con quién necesitas reconciliarte hoy? ¿Qué demandas es necesario dejar de hacer ahora que has identificado que tus expectativas son totalmente egoístas? Medita en eso, tómate 30 segundos para poder orar y meditar en eso.